Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. En este caso vamos a empezar con la preparación de la clase para presentar la librería Pandas asociada a Python. Eh, Aquí nos muestra que como matemáticos notarán que trabajar con listas de diccionarios, como habíamos hecho en la clase pasada, en el último ejemplo, para 1 millón de registros, eso sería ineficiente computacionalmente, de un orden, un ODN para muchas búsquedas, que es una manera de medir la ineficiencia computacional con esta notación ODN. Para ilustrar por qué pasar de una lista de diccionarios a un data frame o una base de datos no es solo una cuestión de comodidad, sino de eficiencia matemática y computacional. Entonces, para eso vamos a analizar el caso de una búsqueda en 1 millón de registros. El problema de la búsqueda de diccionarios, que es de orden ODN, en una lista de diccionarios es que imagine que tenemos una lista que representa a 1 millón de ciudadanos. Cada elemento es un diccionario con un ID y un nombre. Tenemos simplemente esta lista de diccionarios, tenemos ID, el ID asociado a cada persona, el nombre de ella, el atributo nombre y el nombre asociado. Entonces tenemos 1 millón y si queremos encontrar a la persona con el ID de 999.999, el ordenador debe realizar una búsqueda lineal. En el peor de los casos, debe inspeccionar cada uno de los n elementos, cada uno. Y eso tiene una complejidad ODN. La realidad física es que si cada comparación tarda un microsegundo, bajar el último elemento nos tardará aproximadamente un segundo. Y si hacemos 1000 búsquedas, estaríamos esperando casi 17 segundos. Entonces, la solución son las estructuras optimizadas que tienen que sus operaciones tienen un orden O de 1 o orden logaritmo de n. Cuando pasamos estos datos a herramientas diseñadas para grandes volúmenes, la arquitectura cambia radicalmente. Entonces, ahora veremos pues entonces como Pandas y su estructura más insignia, que es los data frame. Pandas utiliza bloques de memoria contiguos y permite crear índices. Al indexar la columna ID, la búsqueda deja de ser lineal. Internamente, Pandas puede usar hash tables para búsquedas de igualdad. La complejidad ya así es de O de 1 en promedio, y encontrar el registro 1 o el 1 millón toma prácticamente el mismo tiempo. Y con bases de datos SQL o B-trees, una base de datos no recorre la tabla de arriba abajo, utiliza una estructura de árbol, normalmente un B-tree, para sus índices. Y la complejidad, aquí la complejidad es O del logaritmo de n, y para 1 millón de registros, logaritmo en base 2 de 1 millón es aproximadamente 20, en lugar de 1 millón de comparaciones. El motor de la base de datos solo realiza unas 20 operaciones para realizar el dato, para localizar el dato exacto. Entonces la tabla comparativa es que parte desde si tenemos la estructura lista de diccionarios, el tipo de acceso es una búsqueda lineal, y las operaciones para 1 millón de filas tiene una eficiencia relativa muy baja. En SQL con índice, el tipo de acceso es con B-tree, y las operaciones para 1 millón de filas es aproximadamente solo 20. Entonces así la eficiencia es muy alta. Y con Pandas con índice, el tipo de acceso es hash table, y las operaciones para 1 millón de filas es solo una. O sea que la eficiencia es instantánea.
La conclusión, trabajar con una lista de diccionarios es tratar a los datos como una sucesión simple, donde el coste computacional escala proporcionalmente al tamaño del conjunto. Al usar DataFrame o SQL, tratamos los datos como conjuntos organizados o espacios vectoriales indexados, donde la estructura misma de la memoria reduce drásticamente la entropía de la búsqueda. La estructura misma de la memoria del computador reduce esa entropía del problema. Pandas entonces optimiza estas operaciones utilizando estructuras vectorizadas similares a las matrices de álgebra lineal, permitiendo operaciones en bloque mucho más rápidas. Ahora vamos a bajar la teoría en la práctica con un script de Python. Vamos a comparar el tiempo que tarda una lista de diccionarios, fuerza bruta, frente a un dataframe de pandas indexado para encontrar un registro específico en un universo de 1.000.000 de entradas. Entonces acá importamos pandas e importamos time, la librería time de Python. Aquí en la primera etapa generamos los datos, el número de registros es 1.000.000 y generamos una lista de diccionarios con la forma de crear diccionarios por comprensión, que ponemos llaves, ponemos la clave ID, I, y el valor y la clave de valor con formato de cadena para usuario I, o sea que va a poner simplemente el valor, va a ser la palabra, el valor asociado a la clave de valor, va a ser usuario y décimo para I en el rango de el número de registros, que es 1.000.000. Y después crea un data frame con esa lista de datos, es decir, aquí creo la lista de datos como lista de diccionarios y luego lo volvió un data frame. Luego va a buscar, la ID a buscar es 999.999. Entonces, inicio de la lista lo ponemos con type.time y con un ciclo para, moviendo la variable registro a través de la data, a través de data list, pues si el registro en la clave ID es igual al que busco, entonces deténgase. Y tiempo de la lista, tiempo de lista va a ser type.time menos inicio de lista. Entonces así va a ser nos va a dar el tiempo total que tardó. Al restarle el tiempo inicial, el tiempo final menos el tiempo inicial. La prueba en pandas con índice, que es de orden 1, pues con df indexed, df.setIndex de ID. Entonces vamos a hacer que el ID sea la familia indexante y aquí me gusta a mí cuando cortarlo acá para mostrar el df indexed, es guión bajo indexed, indexed, y que me lo muestre. Entonces hasta acá corremos todo y nos muestra que el ID quedó como la familia que indexa. Aquí quedó entonces el data frame como nos lo muestra con las indexaciones. Y el inicio con pandas, time.time, resultado con pandas, df de indexed, al df de indexed.log le pone el ID a buscar con el método log, y el tiempo final en pandas es tiempo.time menos inicio en pandas, y así me va a hacer la impresión de lo que llevo hasta ahora, de lo que se demora con pandas, y me dice que
Para los 1000 resultados, el tiempo en los diccionarios fue de 0.13 segundos y con pandas indexado fue de 0.11 segundos. Bueno, en este caso se demoró más o menos, se demoró menos. Vamos a correrlo de nuevo para comparar aquí y luego y ahora sí se nota que es como que algunas veces, entonces ya ahora sí se nota la diferencia abismal, porque en pandas el orden del tiempo que se demoró es de centésimas, 8 centésimas, mientras que en la lista de diccionarios se demoró, es del orden de 12 centésimos. 12 centésimas, mientras que con pandas se demoró solo 8. Bueno, entonces acá la corrección de Zero Division Error, aquí nos da una correccióncita que tenemos que hacer antes, pero creo que en este caso no se necesitó. Y aquí ya nos muestra qué está pasando aquí matemáticamente, que en la lista ODN, aquí en la lista ODN, el intérprete de Python tiene que entrar en el primer diccionario, verificar la llave, comparar el valor y si no coincide, saltar al siguiente espacio de memoria. Para llegar al final hizo 1.000.000 de saltos y comparaciones. Entonces en la lista, el intérprete de Python tiene que entrar en el primer diccionario, verificar la llave, comparar el valor y si no coincide, saltar al siguiente espacio de memoria. En cambio, con pandas o SQL, el orden es de 1 aproximadamente y al ejecutar .setIndex, pandas crea una tabla hash. Matemáticamente se aplica una función fdid que te dice exactamente en qué dirección de memoria está el dato. No hay recorrido, hay salto directo. Porque esto escala de forma crítica. Si duplica los datos a 2 millones, las listas tardará el doble de tiempo. Y pandas o SQL tardarán prácticamente lo mismo, relación constante o logarítmica. Una relación constante o logarítmica. Entonces, como notarás, en sistemas de producción donde no tienes uno, sino miles de usuarios haciendo consultas simultáneas, usar una lista de diccionarios simplemente colapsaría el procesador por una ineficiencia algorítmica de base. Entonces ahora sí veámoslo pues desde el ecosistema de pandas. Veámoslo entonces desde el ecosistema de pandas y vamos a hacer la inmersión en la biblioteca estándar de facto para manipulación de datos. ¿Qué es y por qué pandas? Pues está basado en NumPy, ofrece estructuras de alto nivel y herramientas de alineación de datos y tiene, en cuanto a estructuras de datos, tiene las series o arreglos unidimensionales con etiquetas y los data frame, estructuras bidimensionales como tablas con ejes etiquetados. Y la ingesta de datos, la creación desde colecciones, diccionarios y listas. Entonces las series y los data frames los vamos a crear desde diccionarios y desde listas y también tiene lectura desde fuentes externas como pd.read_csv y pd.readexcel y pd.readjson. Entonces aquí vamos a ejemplificar las series. Dame un ejemplo de series y un ejemplo de data frame. Acá dame entonces un ejemplo de una serie de pandas y de un data frame de esta misma librería.
mostrando que se puede crear mostrando que se pueden crear a partir de listas o diccionarios. Así le ponemos diccionarios. Entonces así le ponemos para esta clase el que muestre estas dos estructuras muy importantes. Y acá vamos a ponerle el texto, le ponemos en la línea Markdown y ya separamos el código. Entonces acá quitamos estos delimitadores y cortamos el código y la convertimos a línea de código y vemos que nos propone acá también como línea de código que nos va a presentar la base fundamental de la librería Pandas. Para un matemático o un analista, piensa en una serie como un vector, una sola dimensión con etiquetas, y en el data frame como una matriz o una tabla de base de datos en dos dimensiones. Aquí nos muestra entonces ese ejemplo. Entonces aquí le ponemos como veamos el ejemplo claro de cómo construimos desde estructuras básicas de Python. Entonces aquí Pandas Series desde una lista primero. Entonces una lista de una serie es esencialmente una columna de datos. Si no especificas un índice, Pandas le asigna uno numérico por defecto, como un array. Y veámoslo aquí. Tenemos la lista de temperaturas y con pd.series aplicado a la lista de temperaturas y le damos nombre a la serie temperaturas. Y aquí ya nos muestra efectivamente la que creó. Entonces, como no le dimos indexación, él la puso iniciando desde cero a una serie que se llama temperaturas. Y bueno, y para en este caso acceder a la información en estas temperaturas, aquí temperaturas serie tem, vamos a ponerle aquí como serie. Entonces a serie tem le aplicamos muéstreme el primer dato y nos muestra 22. Entonces le sirve la notación de corchetes para acceder a la información. Y entonces así es que demos la de índice 4, por ejemplo, para obtener el 24, efectivamente. Y ahora ya con Pandas Data Frame desde un diccionario. Entonces el data frame es la estructura estrella. La forma más común y legible de crear uno es mediante un diccionario de listas. Un diccionario de listas, no listas de diccionarios, donde las llaves del diccionario se convierten en los nombres de las columnas. Aquí tenemos los datos, que es un diccionario de listas, donde tenemos claves asociadas a cada lista. Y aquí ya no creamos el data frame a partir de esos datos de clima y nos lo muestra. Entonces aquí no lo muestra, pero la presentación a mí me gusta sin el print cuando estamos en cuaderno Júpiter, porque lo muestra mucho más parecido a una tabla de Excel con celdas. Ven aquí la celda, otra celda y otra celda. Y la diferencia clave es que la estructura, una serie tiene un índice y datos, y un data frame tiene índice, nombres de columna y datos. Y la dimensionalidad, una serie es de dimensión 1D o un eje, y un data frame es de dimensión 2D, dos ejes, filas y columnas. La relación, puedes pensar en un data frame como un conjunto de series alineadas por un mismo índice. Si extraes una sola columna de
de clima, el resultado será una serie. Aquí no lo va a mostrar. Entonces, cogemos acá y miren que cogemos solo temperatura para obtener una serie y imprimimos esa serie. Entonces aquí ponemos una línea de código y aquí nos sale class panda series porque le pedí el tipo de estructura de solamente la parte de temperatura y me dijo que era tipo series. Y aquí ya lo que nos ofrece y esta transición es fundamental para un matemático. La sesión 3 representa el paso de un escalar a una lista a la lista al espacio vectorial y la matriz. Entonces representa el paso de un escalar y la lista al espacio vectorial y a la matriz. En programación esto se llama vectorización. Entonces esta transición es fundamental para un matemático. La sesión, este tema, vamos a ver así, este tema representa el paso de escalar y la lista al espacio vectorial y la matriz. En programación esto se llama vectorización. De aquí veamos el ecosistema pandas. Entonces ahora sí, empecemos con el ecosistema pandas. Y el objetivo entonces será comprender la librería pandas como una extensión del álgebra lineal para un manejo de datos estructurados. Entonces, ¿qué es y por qué pandas? Bueno, pues si Python base maneja datos de forma secuencial como una lista de números, Python base Panda los maneja como objetos matemáticos globales. Entonces, ya aquí Python base lo maneja como forma secuencial, mientras que Panda lo maneja como objetos matemáticos globales. Y aquí esta parte, sí. Y ahora, en cuanto a la eficiencia, está construido sobre NumPy, que está construido a su vez en lenguaje C y Fortran, lo que permite operaciones vectorizadas. También tiene otra cosa que es la alineación de datos. A diferencia de una matriz pura en álgebra, Pandas mantiene etiquetas, índices, asegurando que no sumes peras con manzanas al realizar operaciones entre diferentes conjuntos de datos. Entonces tenemos índices para poder alinear los datos. Aquí también separamos este. Y ahora las estructuras de datos. Entonces, en cuanto a la abstracción matemática, las series se crean con la sentencia pd.series, y que es un vector unidimensional parecido a un b igual a b1, b2 hasta bn, donde cada elemento tiene una etiqueta o índice. La analogía, una columna de una matriz o una sucesión indexada. Esa es una analogía de una serie, que es como si fuera un vector o una columna de una matriz. Y el data frame, con pd.dataframe, es una estructura bidimensional. M pertenece a R de M por N. Esencialmente es una colección de series que comparten el mismo índice. La analogía es que una matriz donde las filas son observaciones y las columnas son variables dimensionales. Eso sí, eso es muy importante. Entonces, en un data frame, las filas son observaciones, instancias, y las columnas son variables o dimensiones. Y la ingesta de datos, bueno, pues la creación y carga, la creación de colecciones de diccionarios de vectores. Entonces, como matemáticos solemos definir conjuntos de datos a partir de funciones o listas de valores. Entonces, importamos pandas y NumPy aquí voy a poner primero a NumPy, control X, porque es la base de pandas. Definimos un componente de espacio de datos. Entonces no queremos 5, n igual 5, los datos creados a partir de un diccionario de listas, o de arrays, de NumPy.
Y aquí ya al crearlo lo vuelve un data frame y no lo imprime. Entonces aquí vamos a crear un data frame de datos donde cada columna, una se va a llamar iteración, otra llama valor X y otro error. Entonces aquí nos muestra iteración, valor X y error, y los índices empiezan en 0. Y la importación desde fuentes externas es que en la vida real los datos no se teclean por teclado, o no se dan por teclado, se consumen. Pandas simplifica las funciones de entrada-salida que vimos en la sesión 1, CSVs o valores separados por coma, con pd.read_csv evaluada en el nombre del archivo. Y cuando es un Excel, con con pd.readExcel, reporte.xlsx, y desde un JSON también. Eso también me gustaría como ejemplificarlo en clase, ejemplificar la obtención de esos datos. Entonces aquí tampoco tendríamos experimento.csv, reporte.xlsx y datos.json. Y viene la exploración de los datos, el primer vistazo al objeto. Antes de operar sobre una estructura algebraica, verificamos sus dimensiones y propiedades con los métodos get, shape, info y describe. Bueno, aquí ya vamos al ejemplo matemático que presentaremos en clase y lo que aprendimos acá. Y luego vamos a ver manipulación y limpieza de datos y también data wrangling y manejo de datos faltantes, de datos duplicados y consistencia, de transformación y mutación de la estructura y limpiando un experimento de laboratorio y la intuición del matemático. Y ya después también operaciones avanzadas como es el uso del método group by. Muchas gracias.